En este. Bueno, ahora sí arrancamos entonces. Bueno, entonces vamos a tener la suerte de escuchar nosotros le decimos Milka, pero vamos a decirle cómo se debe la profesora doctora Milka Bengoechea, que ahora yo pensé que todavía era, pero ahora es ex directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplante de Células, Tejidos y Órganos. ¿Estoy bien? Sí, muy bien. Y ahora me entero también, este, docente libre del Departamento de Medicina Legal. Que eso es una trampa que tiene la Facultad de Medicina que bajo el título de docente libre te hacen trabajar todavía más. Pero bueno, yo soy uno de los culpables de hacerla trabajar y siempre le pedimos que nos dé una charla en alguna de estas clases, perdón, una charla en este curso, ¿tá? Y bueno, en justamente una de las áreas donde ella trabajó y fue pionera en nuestro país, que es el uso de herramientas de la genética en identificación humana, que es lo que nos va a contar. Así que yo ya estoy grabando, Milka, me quedo por acá escuchándote, pero capaz que me voy en algún momento, pero me quedo escuchando. Ya nos has escuchado otros años. Por eso, pero para asegurarme que todo ande bien con la grabación, sobre todo para que después la puedan escuchar otros compañeros. Y a las estudiantes que están conectadas, cualquier duda le preguntan a Milka. Y te agradezco enormemente, como siempre, ¿no? Bueno, buenas tardes. En realidad es un gusto para mí poder estar en relación con ustedes. A mí me gusta mucho la actividad presencial, pero bueno, ustedes ya saben que desde hace algunos años la facultad ha pasado prácticamente a tener actividad más virtual que presencial. La presentación es larga, pero en algunos aspectos voy a ir rápido porque muchísimas cosas de las que vamos a ver ustedes las pueden encontrar muy bien explicadas y ahora que ustedes utilizan inclusive la inteligencia artificial de manera muy frecuente, hay respuestas muy buenas cuando se saben hacer bien las preguntas. O sea que vamos a tratar de explicar primero por qué hablamos nosotros de estas cosas, como les decía Víctor. Yo trabajé muchos años en el Instituto Nacional de Donación y Trasplante, que es un organismo mixto que depende de la Universidad de la República y del Ministerio de Salud Pública, que está dedicado fundamentalmente, como lo dice su nombre, a la actividad de donación y de trasplante, pero que tiene desde hace muchos años otras funciones, y entre ellas el laboratorio de inmunogenética e histocompatibilidad, que es uno de los sectores de este instituto, ha colaborado con el Poder Judicial en investigaciones de filiación y vamos a ver en algunas otras pericias que llevaron a que nosotros tuviéramos que estudiar algunos elementos de la genética forense, de la identificación y de las investigaciones de filiación. Como lo dice esta imagen, el laboratorio de histocompatibilidad del instituto tiene actividades que tienen que ver con el trasplante, con diagnóstico de enfermedades, pero como está señalado debajo en color, tiene una actividad bastante importante en lo que refiere a investigaciones de filiación y una actividad escasa, pero que a esta altura ha permitido acumular una cierta experiencia en lo que refiere a genética forense, en algunos casos relacionado con estudios de investigación o con casos de identificación o de derechos humanos. Esta es una imagen muy vieja, de un secuenciador muy viejo, pero donde mostramos que ya desde el año 99 empezamos a aplicar las técnicas que teníamos disponibles en el laboratorio, secuenciadores que eran muy diferentes a los que se usan hoy en día, bastante más trabajosas las técnicas, pero ya eran secuenciadores automáticos y que permitían analizar fragmentos. Entonces, desde el año 99 hasta la fecha, por el laboratorio han pasado más de 35.000, creo que hasta altura, personas para hacer investigaciones de filiación. También tuvimos un pasaje por el tema de la investigación de detenidos desaparecidos, fundamentalmente a través de la colaboración en lo que fue la generación del banco de datos de familiares. Hubo una resolución del Poder Ejecutivo que durante algunos años nos encargó de la toma de muestras y de la generación y gestión de ese banco de muestras de familiares
de personas detenidas desaparecidas. Y como le comentaba de nuevo a Víctor recién, también la Facultad de Medicina, hace unos cuantos años, en el 2011, después de una resolución posterior, apoyó, digamos, todo este trabajo en relación también con el trabajo conjunto con el Departamento de Medicina Legal, creando una unidad que de alguna manera pudiera llevar adelante un trabajo conjunto en lo que se llamó el área de genética forense. Allí abajo pusimos la imagen de un libro, del fondo del libro, que justamente tiene un capítulo que ahora estamos actualizando, va a haber una nueva edición del mismo. Vamos a tratar de seguir este orden, que es hablar un poquito de los conceptos generales de la identificación genética, cuáles son las pruebas biológicas y el rol del ADN en este proceso de identificación genética, qué son los polimorfismos discriminantes, los distintos tipos de polimorfismos que se pueden estudiar, cómo se hace el análisis de laboratorio, en qué consiste esa comparación de perfiles genéticos, algunos ejemplos. Vamos a hablar algo poco de los cálculos probabilísticos y referirnos al tema de la valoración de las pruebas periciales, hacer alguna referencia a los aspectos éticos y a otras aplicaciones. Y por último, capaz que les muestro dos o tres situaciones y les pregunto cuál es la interpretación de ustedes respecto a eso. Lo primero es que, bueno, se entiende por genética forense al análisis que se hace de los polimorfismos o de la variabilidad genética que existe en este caso a nivel humano y que puede ser un auxiliar de la justicia, ¿verdad?, para resolver distintos tipos de situaciones. Allí pusimos a modo de ejemplo las investigaciones de paternidad o de maternidad o de otro vínculo biológico, algunas situaciones de criminalístico e identificación. Lo primero que queremos decir que hay un área en la cual nosotros nunca participamos porque es de competencia de la policía técnica, que tiene que ver con todo lo que es la actividad criminal o lo que está relacionado con la justicia penal. El segundo elemento que queremos señalar es que por suerte existen a nivel internacional sociedades que pautan las actividades y algunos estándares que tienen que ver con toda esta actividad y que estas sociedades son muy cuidadosas en establecer que la capacidad que tiene la identificación genética es alta, pero que siempre hay posibilidades de errores y posibilidades de generar situaciones que pueden ser complicadas para algunos seres humanos. Y que el uso de estas herramientas, ¿verdad? Que como allí dice, pueden ser usadas para determinación de lazos de parentesco, identificación de víctimas, ya sea violaciones a los derechos humanos o de la identificación de personas, tiene que estar al servicio, ¿verdad?, de un derecho, de los derechos humanos, digámoslo, y de la dignidad humana. O sea que tiene que haber un encuadre para que se produzca esta actividad. ¿Qué concebimos como identificación humana en términos más grandes, más generales? Bueno, es un proceso que contribuye, en el que contribuyen diversas disciplinas, no solamente la genética, ¿verdad?, de manera coordinada, de manera integrada, para poder identificar una persona, un resto óseo, un resto cadavérico, un material genético, un material, o sea, si bien la genética forense, como lo dice allí, puede cumplir un rol importante, además los resultados siempre deben de ser interpretados en un contexto, ¿verdad? Porque puede ser ese el contexto que muestre que puede haber errores en el proceso de identificación genética. O sea que desde el inicio queremos plantear no la identificación genética como una actividad superior a otra, sino complementaria a otra. La profesora titular de Medicina Legal y Forense en la Universidad de Zaragoza de una época, que era la doctora Begoña Martínez, planteaba que para ella la medicina forense se podía definir como esa área que está destinada a servir de enlace entre el pensamiento jurídico y el biológico. Y esto es algo complicado, porque ustedes imagínense que transmitirle muchas veces a un juez, a un fiscal, al ámbito judicial, que no está relacionado con los conocimientos biológicos,
algunos resultados o algunos procesos o etapas de los procesos, resulta complejo. Y bueno, la medicina forense en parte se dedica a esto y está especializada en esto. Pero la medicina forense tiene como gran protagonista para poder desarrollarse y hacer el análisis tanto de identificación como de estudios de filiación a lo que denominamos polimorfismo genético, ¿verdad? Que son aquellas variaciones, ustedes acaban de hacer el curso de genética, o sea que esto lo tienen bien presente, pero bueno, esta es una presentación que a veces también la compartimos con gente de otros ámbitos, que son aquellas variaciones que existen a nivel alélico entre una población y otra que deben de tener determinadas frecuencias para que no sean consideradas mutaciones, ¿verdad? Y que puedan ser consideradas polimorfismos dentro de una población. Entonces, ese polimorfismo, ¿verdad? O ese alelo constituye una posición nucleotídica particular, es una variante posible dentro de un locus polimórfico, y por otro lado la definición de locus, o su plural loci, que ustedes también la conocen bien porque han realizado este curso. Obviamente también saben que cuando hablamos de ADN tenemos que distinguir que hay por lo menos dos grandes tipos de ADN, el ADN nuclear y el ADN mitocondrial, que tiene características muy diferentes, que proporciona información diferente y que también va a tener utilidades. Ustedes van a ver que se puede aplicar dentro del campo de la identificación humana para distintos fines y en distintos recorridos estratégicos. También ustedes tienen bien presente que el ADN es el ADN cromosómico de los 23 pares de cromosomas y además el ADN mitocondrial, y en ese ADN cromosómico incorporamos el ADN autosómico y el ADN de los cromosomas sexuales, que XX en la mujer y XY en el varón. Esto que parece todo muy obvio, hay que decirlo porque a la hora después de interpretar las tablas, los perfiles genéticos y todo lo demás, muchas veces hay confusiones respecto a lo que es homocigosia o respecto a lo que es información haploide, ¿verdad? Entonces, por eso lo menciono rápidamente para poder seguir. Otra clasificación posible del ADN, bueno, como decíamos, tiene que ver con lo mencionamos recién, con la ubicación, o sea, el ADN nuclear, el autosómico, el nuclear de cromosoma Y, acá falta el nuclear de cromosoma X, y por otro lado el ADN mitocondrial. Y esas características diferentes que ustedes saben que el ADN mitocondrial, por su tamaño, por su composición, por su estructura, es mucho más resistente a la degradación y a las alteraciones físicas. El ADN nuclear, ustedes saben que entre dos personas es muy similar, y entonces aquella región que va a ser de interés para fines de identificación humana o para investigaciones de filiación, o sea, para fines forenses, es una región muy limitada del ADN que es menor al 1% del ADN global. Esta es simplemente la imagen del ADN nuclear y del ADN mitocondrial para recordar la estructura en doble hélice y la estructura mucho más pequeña, circular y más resistente del ADN mitocondrial con sus distintas regiones, en donde en algunas de ellas se concentra la hipervariabilidad que va a ser la que va a determinar que haya regiones de interés para ser usadas con estos fines, ¿verdad? No con fin de diagnóstico de patología, de enfermedades, sino con fin de identificación de personas dentro de una misma población. Recordar también que el ADN mitocondrial, por estar a nivel citoplasmático, se transmite fundamentalmente, o sea, siempre se decía se transmite solo el materno, ahora se sabe que puede haber alguna transmisión de ADN mitocondrial en el espermatozoide, pero en realidad eso es casi mínimo, y en realidad cuando se habla de ADN mitocondrial se habla de ADN transmitido por la matrilínea. Bueno, entonces, si vamos a pensar que el problema que nosotros tenemos es fundamentalmente un problema de identificación humana, de restos humanos, o de identificación de un vínculo biológico, obviamente lo primero es pensar en cuál es el concepto de identificación. Y en términos muy genéricos, si vamos
al diccionario, como el término identificación refiere a la posibilidad de determinar rasgos o conjuntos de características que distinguen a algo de los demás. O sea, si nosotros tenemos un rasgo que es absolutamente frecuente, eso va a tener poca capacidad de identificación. Si tenemos un rasgo que es muy raro, eso va a tener una alta capacidad de identificación. ¿Y cuáles son los materiales que en general son sujetos de identificación genética? Bueno, muestras biológicas de distinta naturaleza, poblaciones celulares, en algunos casos, por ejemplo, en el post-trasplante de médula ósea, a veces es necesario identificar si lo que circula es de origen del receptor o del donante, identificación de personas o identificación de restos cadavéricos de distinta naturaleza. Pero también a nivel forense hay procesos de identificación en vida y obviamente se aplican otras técnicas que no son el motivo de esta charla, pero son las que yo les decía que son complementarias y integradas con la identificación genética. Y allí ustedes ven un listado de métodos, ¿verdad? De la identificación visual, ontológica, radiológica, y por allí aparece el ADN. También para identificar cadáveres se utilizan obviamente otras metodologías, pero aparecen los estudios de ADN, del polimorfismo y la variabilidad del ADN. Entonces vamos a ver ahora un poquito cuándo aparece el ADN que hubo antes de los estudios del ADN en materia de identificación genética y después vamos a seguir con los otros puntos que nos habíamos planteado. Bueno, como les decía, la identificación humana puede referirse a individuos vivos y entonces allí aparecen, además de otros métodos, los métodos bioquímicos, que fueron métodos biológicos que se aplicaron hace algunas décadas, y posteriormente las huellas genéticas o el perfil genético, los estudios de polimorfismo del ADN, y también en cadáveres, ¿verdad? Una serie de métodos, los métodos bioquímicos y las huellas genéticas. Acá les muestro una publicación que tenemos justamente el fruto de esa unidad que tenemos con medicina legal, en donde pudimos publicar con una odontóloga forense, la doctora Alicia Picapiedra, en la Facultad de Odontología, la posibilidad de identificar a partir de cenizas crematorias. Nos habían planteado la posibilidad de hacer un estudio a través del ADN. Como obviamente el material estaba cremado, las posibilidades de obtener ADN eran prácticamente nulas y se pudo hacer la identificación mediante otra metodología que era la de la ficha odontológica, ¿verdad? Esto para mostrar que no siempre los problemas se resuelven mejor con el ADN. Se han utilizado antes del ADN otros sistemas bioquímicos. De hecho, nosotros en el laboratorio trabajamos muchos años antes de que desembarcaran las técnicas de polimorfismos de ADN, con la justicia proporcionando evidencia en estudios de investigación, y lo que hacíamos era estudios de filiación con los grupos sanguíneos, con algunos polimorfismos en las proteínas, variantes de las proteínas plasmáticas, y fundamentalmente también del sistema HLA, que es el sistema que nosotros estudiamos para trasplante. Estos son todos sistemas, ¿verdad?, que se expresan, o sea, las proteínas, los grupos sanguíneos, el sistema HLA se expresa en la superficie de las células, por lo tanto hablamos de que evalúan fenotipos. Pero posteriormente aparecen las técnicas de evaluación de genotipo, o sea, las técnicas que van al ADN, y allí aparecen una variedad de técnicas que fueron evolucionando y que obviamente vamos a hacer hincapié en las que están ahora en uso, pero les vamos a mostrar en esta línea de tiempo que ustedes van a ver que desde el año 85 al año 2006 aparece una línea del tiempo que muestra que inicialmente aparecieron técnicas que se llamaron RFLP, que eran simplemente esas técnicas que a partir de una amplificación del ADN con locus que no se sabía dónde estaban, se hacía una interpretación en los geles del perfil de esos fragmentos dentro de un gel, ¿verdad? Posteriormente se pudieron identificar cuáles eran los locus que se estaban amplificando, empezaron a aparecer técnicas que fueron mucho más informativas y que permitieron ir generando bases de datos con la información de las frecuencias de los distintos marcadores.
Eso permitió que se fueran a la vez seleccionando, por ejemplo, acá dice el OCHIS del CODIS, vamos a ver que el CODIS es un grupo de marcadores que se definieron dentro de Estados Unidos para trabajar en el área criminalística y posteriormente fueron tomados por muchos de los kits y de los kits comerciales y de los sistemas de identificación. Y ustedes van a ver que en el tiempo hay una evolución del uso cada vez más amplio de distintos marcadores. Inicialmente se estudiaban un número más bajo de marcadores genéticos de manera simultánea, había que hacer muchos estudios para llegar a un número de información, por ejemplo, de 10 marcadores. Posteriormente empezaron a aparecer lo que fueron las reacciones múltiples, las múltiplex, ¿verdad? PCR, que permitieron estudiar simultáneamente un número importante de marcadores. Todo este desarrollo se logró, digamos, expandir o extender gracias a que se escribió por Mullis y otros autores lo que fue la reacción de polimerasa en cadena, que lo que permite es obtener millones de copias de un ADN blanco o un ADN que sea de interés. Y entonces a partir de ese ADN blanco, uno tiene muchas copias, lo que hace que pueda aplicar distintas técnicas en laboratorios que no son estrictamente laboratorios de alta tecnología, para poder estudiarlos a nivel forense o en otras áreas. Lo que les decía entonces, en la identificación en el área forense, ahí hay algunos hitos. En 1980, en 1985, Jeffrey describió estos sistemas que llamaban los RFLP. En el año 87 ya se empezaron a poder describir cuáles eran los sistemas, como yo les decía, ubicando dónde estaban los locus, y posteriormente hubo un desarrollo de la aplicación de sistemas, de distintos sistemas, que vamos a ver también en esta línea del tiempo, que es cada vez más amplia y que obviamente no ha parado, que acá falta agregar que en los últimos años todo lo que tiene que ver con la aplicación y con la extensión de los secuenciadores de alto rendimiento, los NGS, los secuenciadores de nueva generación y lo que es la secuenciación masiva, se aplica la posibilidad de inclusive aplicar secuenciador y otras ómicas, transcriptómicas, metabolómicas y otra información también en el área forense. Pero ustedes ven acá que desde el año 1900, en el que Landsteiner describió los sistemas de antígenos de los glóbulos rojos, el sistema B0, ¿verdad? El A, B, el AB y el 0, es posible aplicar información de los distintos sistemas. Recién en la década del 50 se escribe la estructura del ADN y es en la década del 80 que aparece la reacción de PCR, o sea que recién a partir de la década del 80 es que se empieza a expandir el uso de estas técnicas de polimorfismos de ADN en laboratorios de todo el mundo. Bueno, ¿qué características tienen que tener los marcadores genéticos, esos marcadores de ADN? Bueno, ahora los vamos a ver, pero una característica entonces a partir de la descripción de la reacción de polimerasa en cadena es que se describen o se identifican un alto número de marcadores que pueden ser autosómicos, ¿verdad? Pueden estar en el ADN mitocondrial, pueden estar en el cromosoma Y, pueden estar en el cromosoma X, ¿verdad? Y que han generado bases de datos con información, con frecuencias de estos marcadores en distintas poblaciones. Obviamente generaron condiciones de estándar internacional para trabajar con los mismos, o sea, la selección de estos marcadores está establecida internacionalmente y a la vez generaron, porque es un área de interés para las empresas, el desarrollo de múltiples kits comerciales que hoy están disponibles en distintas regiones del mundo y altos niveles de automatización. O sea, hoy es una actividad que está altamente automatizada y que seguramente en los próximos años sea aún sujeta a robotización prácticamente, y junto con lo que supone la aplicación de inteligencia artificial y enorme procesamiento de datos, va a tener un cambio muy importante seguramente en las próximas décadas. Bueno, esta también es un trabajo que les queda ahí en la presentación por si a alguien le interesa,
que refiere al pasado, al presente y algunas perspectivas de futuro, donde está lo que les decía, que las ómicas y que los secuenciadores de nueva generación son los que están generando las publicaciones del último periodo. Esta la voy a pasar por alto, pero les va a quedar ahí la referencia a un material de la Comunidad Europea que refiere a la forma de traducir a la gente no especializada, sobre todo al ámbito del ámbito legal, cuál es el papel del estudio del polimorfismo, cuál es el rol de la identificación genética, su capacidad y sus limitaciones. Y esto es muy importante, nos interesa desde el inicio no solamente hablar de la capacidad, sino hablar de las limitaciones, de los posibles errores y de las situaciones que pueden generarse, los sesgos, los errores, como dice aquí abajo, ¿verdad? Y las consecuencias que los mismos pueden determinar. Aquí Peter Hill, que es una referencia en esta área de actividad, lo dice muy claramente, dice que cuando se produce un delito grave, con muy pocas pruebas disponibles para identificar el autor, bueno, siempre se piensa que se puede recurrir a las muestras de áreas que podrían haber tocado los sospechosos, ¿verdad? Como manijas, puertas, en fin. Y que no hay duda de que siempre se pueden encontrar uno o varios o muchos perfiles de ADN, pero lo que hay que tener claro es que entre eso y poder correlacionar esos perfiles con las hipótesis de trabajo existe un largo trabajo. Esto también es una opinión de un importante reporte dentro del gobierno de Estados Unidos, donde ustedes fíjense que se establece que la prueba de ADN con fines forenses es una prueba científicamente válida, pero la información que proporciona varía de un caso a otro y por eso es muy importante la comunicación del valor de la prueba en términos de probabilidad. Acá ya lo que nos está diciendo es que no solamente se necesita hacer la prueba, dar un resultado en términos cualitativos, sino que hay que estimar la fuerza o el poder de la prueba que hemos aplicado. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Entonces, bueno, ¿qué casos son los que son sujetos de aplicación de identificación genética o de estas técnicas de estudios de los polimorfismos genéticos? IBP son las investigaciones biológicas, de paternidad biológica, por ejemplo, o de filiación biológica, podríamos haber puesto. En un caso de paternidad en donde está el trío disponible, lo llamamos simple porque tenemos los tres perfiles para comparar. En los casos, por ejemplo, en que el presunto padre está fallecido, la situación ya puede ser más compleja, entonces puede haber investigaciones biológicas de paternidad simples y complejas. En el caso de las identificaciones, por ejemplo, si nosotros tenemos una muestra de la cual se puede obtener un perfil, que es una muestra dubitada, o sea, una muestra de origen desconocido, y se quiere comparar con una muestra indubitada, una muestra de referencia, ambas son de buena calidad, eso es lo que se llama una identificación orientada o referida, esa puede ser una identificación sencilla, un caso sencillo. En cambio, si se cae un avión y hay restos de 200 pasajeros y hay que reconocer los restos cadavéricos de esos 200 pasajeros, seguramente, o al revés, hay pocos restos, pero no hay buenas bases de referencia o una muestra de referencia con quien comparar, con familiares directos o muestras de la propia persona para hacer una identificación, el caso puede transformarse en un caso complejo. Lo importante es que siempre tengan en cuenta que tanto para las investigaciones de filiación como para los casos de identificación, no solamente hay que tener las muestras dubitadas, sino que hay que tener muestras de referencia. Como lo dice aquí, las muestras dubitadas son las que se desconoce el origen, ¿no? Y pueden ser el origen cadavérico o en el lugar del delito, o en el caso de la investigación de filiación se identificaría como dubitado aquello que está presente en la persona cuyo vínculo se quiere determinar, y la indubitada, ¿verdad? Es la muestra que se toma como referencia para comparar con la muestra dubitada, que puede ser la propia muestra de una víctima o de familiares de esa víctima o de un sospechoso o de una base de datos. Pero siempre hay un fenómeno de, como lo dice aquí, ¿verdad? Siempre el ADN o el tratamiento del ADN para estos fines requiere una comparación, se requiere una muestra de referencia y esa muestra de referencia, si no existe,
hará que sea imposible, o si no hay muestra, tiene que haber perfiles genéticos para poder comparar, hará imposible usar la muestra y la información que proviene de la muestra ubicada. Lo que decíamos anteriormente, hay casos de baja complejidad, que son aquellos donde se obtienen perfiles genéticos de manera sencilla, donde se puede plantear claramente cuáles son las hipótesis de trabajo y cuando los cálculos probabilísticos entonces resultan fáciles de hacer. En general son casos donde hay, por ejemplo, buenas muestras post-mortem, no sé, una persona que falleció ayer, que se encuentra en la vía pública y que no se sabe quién es. Bueno, esa persona, ¿verdad? No va a haber dificultad para tener una muestra de buena calidad, hay una buena cantidad de ADN, se pueden obtener distintos tipos de muestra y por otro lado hay que tener la muestra con quién referir, ¿verdad? En el caso de paternidad, como dije, los casos sencillos son aquellos en donde se dispone de un trío. Hay casos de mediana o de alta complejidad que, bueno, este grado de complejidad va a depender de las características de las muestras. Por ejemplo, si en vez de ser una persona fallecida ayer, son restos de un fallecido que se encuentra de hace 25 años, cuyo resto cadavérico quedó en condiciones de humedad y puede estar mezclados con otros restos cadavéricos. Entonces ahí aparecen o problemas de cantidad de ADN o que el ADN esté degradado, o sea, esté cortado, esté alterado, o que ese ADN esté contaminado o que haya mezcla de las muestras. Y por otro lado, las dificultades pueden estar dadas no solamente por la muestra, sino por con quién se hace la comparación. Si no hay muestras de referencia, o sea, si respecto al fallecido no hay una muestra ante-mortem. Esto es el caso típico, ¿verdad? Es como en las películas, ¿no? El personal que va a la guerra y que le toman una muestra para que quede una muestra ante-mortem, si hay que hacer identificación del resto cadavérico del cadáver. Bueno, si no hay familiares directos, si no hay bases de datos en familiares y si no hay ningún tipo de familiar directo disponible. Ahora lo que vamos a tratar de ver entonces son las respuestas a estas interrogantes. ¿De dónde pueden obtenerse? Vimos que hay casos simples, casos complejos, casos de identificación, casos de filiación. Vamos a responder de dónde podría obtenerse el ADN, en qué consiste ese estudio, por qué se hace el análisis, por qué el análisis debe ser comparativo, qué tipos de ADN se utilizan, cuál es el poder de identificación y cuáles son las limitaciones de su uso. Bueno, ustedes ya saben y ya lo vimos que dos ADNs difieren muy poquito, pero de cualquier manera nos deja un rango amplio de diferencias entre dos individuos para poder hacer estudios de identificación. Hay que estudiar, obviamente, no toda esa parte que no tiene diferencia, sino las regiones que son polimórficas y los polimorfismos en el genoma pueden ser de secuencia o de longitud. De secuencia, los polimorfismos que son de interés a nivel forense fundamentalmente son los polimorfismos de secuencia única, de un solo nucleótido, y de longitud vamos a ver que los más de mayor interés son los short tandem repeat o microsatélites, dentro de ellos, perdón, los short tandem repeat. Los SNP entonces son los polimorfismos de nucleótido simple, es simplemente un cambio en una base nucleotídica, no hay diferencia en el fragmento de ADN, hay diferencia en la secuencia, no son los que más se usan, hay muchísimos en el genoma, podrían dar enorme información, cantidad de información, pero son menos prácticos de analizar y además las bases de datos que están generadas a nivel mundial son básicamente los STR, por eso todavía se siguen usando los STR. Los STR son entonces estos, son polimorfismos de longitud. Son aquellos polimorfismos entonces en donde lo que cambia es el tamaño entre un alelo y otro, y cambia el tamaño porque son regiones en donde hay un tándem de secuencia, que puede ser de 3, de 4 nucleótidos, que se repite un n número de veces y que lo que se hereda es el número de veces que se repite. Como los tamaños de esos fragmentos son distintos, cuando esos marcadores se marcan con un fluoróforo y se hacen correr en una electroforesis, los secuenciadores detectan cuando pasan los fragmentos más chicos primero y los fragmentos más grandes después, como una curva en el electroferograma, ¿verdad? Y como se usan escaleras alélicas, o sea, fragmentos de ADN de tamaño conocido,
los software permiten estimar el tamaño de cada uno de estos fragmentos, o sea que cada pico es un fragmento de ADN amplificado, corresponde a un alelo, corresponde a un alelo de un marcador determinado, del cual nosotros sabremos su tamaño. ¿Qué requisitos deben de tener esos marcadores genéticos para poder ser usados con fines de investigación? Bueno, lo primero es que tienen que tener un alto grado de polimorfismo, si no, no serían muy informativos. También tienen que tener un alto grado de heterocigosidad, también, para ser más informativos. Tienen que tener un patrón de herencia bien establecido, conocido. También tiene que haber razones de practicidad de uso y de que sea reproducible, que lo hagamos dos veces y de lo mismo, y que tengan la posibilidad de detectar estos marcadores a partir de material muy escaso, porque no es lo mismo trabajar con muestras sanguíneas, por ejemplo, en un laboratorio de diagnóstico clínico, que uno puede pedir repetir la extracción de sangre, a trabajar a nivel forense donde la muestra puede ser única. Todas estas características, si están todas presentes, determinan que un marcador es altamente informativo. Y son un conjunto de marcadores altamente informativos los que han sido seleccionados. Esta es una imagen de una publicación muy vieja que acá representa otros sistemas biológicos y mostraba que los distintos sistemas biológicos tienen algunos capacidad para discriminar entre poblaciones, pero para uso forense lo que necesitamos son marcadores que discriminan muy bien adentro de una población, porque en general, ¿verdad? Nosotros tenemos que identificar una población dentro de un mismo grupo poblacional o tenemos que identificar un vínculo de filiación dentro de un mismo grupo poblacional. Y entonces así aparece el ADN autosómico como un ADN, como un material biológico con alta capacidad de discriminación intrapoblacional. Bueno, como decíamos entonces, estos polimorfismos de longitud, los que más se usan son los que tienen un tamaño relativamente corto, que son los short term repeat, son microsatélites, en general son repeticiones de tetranucleótidos, ¿verdad? Como dice acá, entre 2 y 7, que están repetidas hasta 100 veces. Estos, como ustedes ven, se heredan de un lado el número de repeticiones, 3, y del otro lado 10, acá 16 veces, 16 veces, o sea, homocigota es la señora y heterocigota es el señor. Estos STRs están presentes en todos los cromosomas, se heredan de forma mendeliana, ¿verdad? Y están distribuidos en todo el genoma. ¿Y qué han hecho las firmas comerciales? Han seleccionado algunos de esos STRs más informativos, los han juntado para que puedan ser analizados en conjunto, en reacciones de PCR múltiples, de tal manera que haciendo una sola amplificación, una sola reacción de un ADN de interés, uno tiene información de un número elevado de sistemas. Acá ustedes lo que encuentran es que el sistema CODIS refiere a 13 marcadores que después son tomados por muchos de los kits que se fueron desarrollando posteriormente. ¿Por qué? No solamente porque son buenos marcadores, sino porque las bases de datos que se van generando van teniendo un acúmulo de información relativa a esos mismos marcadores. Ustedes ven acá una tabla en donde lo que se comparan son distintos kits que se fueron desarrollando posteriormente. Este es el nombre de los kits comerciales, este es el número de STRs o marcadores que amplifica. Ustedes ven que en los años ahora ya los marcadores que se usan en los laboratorios tienen 28, 24 marcadores que se amplifican de manera conjunta. Y bueno, y obviamente estos kits tienen algunas características que los diferencian. También es cierto que arrojan resultados un poco diferentes en los distintos grupos poblacionales. Como está señalado acá, un mismo kit, que es en este caso un kit comercial que se llama Identifier, tiene una capacidad de discriminación un poco diferente de acuerdo al grupo poblacional, pero ustedes ven que en cualquiera de los casos tiene una capacidad de discriminación muy, muy alta, ¿verdad? Lo que lo hace apto para poder ser usado en cualquier grupo étnico con fines de identificación. Bueno, tenemos entonces que recordar que para aplicar esto en estudios de filiación, tenemos que recordar que los marcadores autosómicos, ¿verdad? Cada niño, cada persona hereda uno, obviamente, de cada uno de los progenitores, o sea que si ambos padres son heterocigotas va a haber 4 combinaciones,
pero que la base de un estudio, por ejemplo, de paternidad, es que conociendo cuál es el alelo que transmitió la madre, el otro alelo aparece como el alelo obligadamente paterno. Entonces se va a ir a buscar si está en el presunto padre, eso se va a ir repitiendo en cada uno de los locus y lo que va a poder determinar es una exclusión o no exclusión para un vínculo de paternidad. Pero esto se produce en los cromosomas, en el ADN, perdón, autosómico. Pero en otros marcadores que están presentes en los cromosomas sexuales o en el ADN mitocondrial, ustedes saben que obviamente el comportamiento es distinto. Entonces hay que tener en cuenta cuál es la característica de herencia de este ADN para saber desde el inicio plantear una estrategia en el caso que nosotros tenemos que resolver de acuerdo a la disponibilidad de muestras dubitadas y respecto a las muestras de referencia o muestras indubitadas. Ustedes se encuentran acá el esquema del ADN autosómico, que como dijimos hereda uno de cada progenitor. En general, como dice acá, se estudian de 13 a 25 lochis de esos STR, y acá encuentran la transmisión del ADN cromosoma Y, obviamente solamente se transmite por la patrilínea, o sea, van a tener el mismo ADN, el mismo haplotipo de cromosoma Y, todos los hombres vinculados por línea paterna, ¿verdad? O sea, no todos los hombres de una familia, sino aquellos vinculados por línea paterna. O sea, si yo tengo un tío, pero ese tío, si alguien que es de sexo masculino tiene un tío que es un tío por línea materna, no va a compartir el ADN de cromosoma Y con ese tío, pero sí con un tío por línea paterna. Y el ADN mitocondrial, que como dijimos marca muy bien la matrilínea. El ADN de cromosoma Y es un poco más complejo de interpretar. Acá hay un esquema simplemente del ADN de cromosoma Y, les queda en la presentación las características del mismo, las posibilidades de recombinación, y acá ven, por ejemplo, cuando se analizan esos marcadores del cromosoma Y en lo que es un electroferograma, como obviamente la información es haploide, o sea, no es que sea homocigota, es haploide, porque va a haber un solo cromosoma Y, ustedes ven que hay un solo pico en cada uno de los locus. Hay un locus en el que hay dos picos porque en realidad se amplifican dos marcadores dentro de ese mismo locus. Ustedes ven que entonces un perfil de ADN de cromosoma Y es totalmente diferente a lo que van a ver en un perfil de ADN de cromosoma autosómico, donde es esperable encontrar muchísima heterocigosis. Además de tener la información de lo que uno tiene de los aparatos y el perfil genético, es necesario, yo les decía, contar con la información de la frecuencia poblacional. Y existen, acá les estoy mostrando como ejemplo, una página que es la página de información de las frecuencias de haplotipos de cromosoma Y, y acá abajo les dejo en la presentación los sitios online de información de frecuencias de STR autosómicos, ¿verdad? Y también de ADN mitocondrial. Pero es necesario tener esos datos de frecuencia, si no, no se van a poder hacer los cálculos probabilísticos. ¿En qué consiste entonces el análisis de laboratorio y la comparación de esos perfiles genéticos que dijimos que es necesario hacer? Bueno, lo primero es que hay que saber que el estudio, la identificación genética, no empieza con la técnica del laboratorio de aplicar la amplificación, la PCR y hacer la determinación de alelos y el perfil genético. Empieza con la obtención de la muestra y con el cuidado de la misma, o sea, en lo que lo refiere a la etapa preanalítica. La etapa preanalítica es importantísima en esta área porque, como lo dice allí, las muestras pueden ser únicas, puede no poder repetirse la obtención de una muestra. Las muestras pueden ser escasas, valiosas, pueden estar degradadas y entonces son muy importantes. Cuando hablamos de etapa analítica son las técnicas, ahí sí, qué PCR usamos, qué método de identificación de fragmentos, qué software. Y la etapa posanalítica es toda la etapa que refiere al análisis de resultados, planteo de hipótesis y análisis probabilísticos. O sea que hay una secuencia que tiene que ver con lo que está planteado allí abajo y que es necesario conocer y describir muchas veces en los informes. El material de partida puede ser de lo más variable, cualquier cosa que contenga ácidos nucleicos
como ustedes lo ven allí, todo lo que aparece ahí y mucho más puede ser material de partida. Y como lo muestra este esquema que se ve muy suavecito y que está sacado del material que les comenté anteriormente, el problema muchas veces no es que no haya material, sino que hay exceso de material genético y que realmente ese exceso de material genético hace que al final el estudio de ADN pueda ser absolutamente no útil o no conclusivo. O sea que hay que saber que en muchos casos por exceso de muestras la aplicación de los estudios genéticos no son útiles. Les decía, existen distintas sociedades científicas que hacen recomendaciones a nivel internacional. En general nosotros nos guiamos por esta, que es el grupo español-portugués de la Sociedad Internacional de Genética Forense, que tiene online disponible estas recomendaciones para cómo se deben de recoger las muestras y cómo ser enviadas al laboratorio con fines de identificación genética. Por ejemplo, si el material es óseo, si son dientes, en qué tiene que ir, que no tiene que ir en plástico, que tiene que ir en material, en papel, de qué manera deben trasladarse, en fin, toda esa referencia a lo que ustedes ven acá, a la toma de muestras, a las muestras indubitadas, a las muestras indubitadas de cadáver, a las muestras dubitadas, o sea, están referidas en estas recomendaciones, pero no me voy a extender hoy aquí porque no daría el tiempo. Bueno, obviamente el material de partida va a determinar que la forma de estudiar o de encarar ese análisis de identificación genética pueda ser diferente. No es lo mismo trabajar con hueso y diente que trabajar con sangre, no es lo mismo trabajar con esto que con cabello. No todos los laboratorios, por ejemplo, nosotros no estamos capacitados para trabajar con todos los tipos de material biológico, pero existen muchos kits comerciales que facilitan el aislamiento, o sea, obtener el ADN de materiales que pueden tener poco ADN o tenerlo degradado, que es una de las limitaciones fundamentales. En general, las muestras de referencia o las muestras que se toman de las personas que van a ser, con las cuales se va a hacer la comparación, que es gente que conocemos, que además podemos citar, se toman muestras sanguíneas y en general es lo que ustedes conocen, se obtienen muestras en tarjetas que tienen determinadas características para preservar en condiciones esos ácidos nucleicos, que son las tarjetas que se conocen como tarjetas FTA, que tienen un soporte con algunas características. Las muestras hay que protegerlas de manera muy especial, tiene que haber una cadena de custodia referida a las muestras para que después la pericia o el estudio tenga valor legal o valor rigurosidad en lo que uno informa. Y bueno, la protección de la muestra tiene que ver con las medidas apropiadas que hay que aplicar para que no se contamine ese material, para que no haya transferencia de un indicio a otro, para que no haya una contaminación con bacterias que pueden degradar el ADN o contaminación química con otros productos. Esto es un poco más de lo mismo, o sea, la importancia de la toma de las muestras, el empaquetado y el transporte, y después la etapa posterior, que es la etapa de análisis de ese ADN en el laboratorio. Las muestras obviamente tienen que llegar a los laboratorios nutridas de una información mínima, básica. Sin esa información no es válido recibir muestras, y tiene que ver con la identificación de las mismas, o sea, el lugar, ubicación, por quién fueron tomadas, pueden venir acompañadas de fotografías o no, algunos casos de huellas dactilares o no, y obviamente como está allí marcado es muy importante, es relevante el tema de la cadena de custodia que tiene que estar bien documentada. Bueno, las etapas en el laboratorio para poder procesar estas muestras de ADN tienen que ver con lo que está planteado allí. Hay una primera etapa que consiste en obtener ADN de buena calidad y en una determinada concentración. Eso se evalúa cuantificando el ADN y posteriormente con ese ADN haciendo una PCR para poder tener millones de copias de esos marcadores o short-term repeat que después vamos a analizar. La segunda etapa consiste en cargar esos productos de amplificación en un secuenciador que lo que va a hacer en una electroforesis es separar esos fragmentos y poder determinar su tamaño para hacer la determinación de alelos dentro de esos STRs
y aportar información para que podamos armar los distintos perfiles genéticos de las muestras que estamos analizando. Y la tercera etapa tiene que ver con poder comparar esos perfiles genéticos o genotipos, ¿verdad?, de las muestras indubitadas o de un hijo, por ejemplo, respecto a sus padres. En el caso de una muestra que está siendo analizada para identidad, si existe identidad de comparación en las bases, hay que pasar a hacer los cálculos probabilísticos que deben acompañar el informe. Bueno, respecto a las técnicas de extracción de ADN, existen muy diversas y van a depender del material de partida. No me voy a extender en esto, ¿verdad? Es muy importante, como ya dije, la calidad y la cantidad del ADN, y si no tenemos esto, puede comprometerse el producto de la PCR y que no obtengamos producto. El ADN que no está conservado en determinadas condiciones puede ser degradado, o sea, va a ser cortado, y cuando hacemos las reacciones de amplificación vamos a ver lo que se ve acá, que es los productos de menor tamaño amplifican, pero los de mayor tamaño no. ¿Por qué? Porque el ADN molde está cortado. Estos son aparatos, son fotos viejas, pero son aparatos de termocicladores, o sea, los aparatos que se usaban en nuestro laboratorio, para ahora son otros, para poder hacer las reacciones de amplificación. Y bueno, esto es un esquema de cómo se recogen, ¿verdad?, las imágenes en los electroferogramas cuando un alelo pasa por lo que son las células fotoeléctricas, fotosensibles, perdón, de un secuenciador. Esto lo que determina entonces es que nosotros obtengamos esto, que es lo que llaman electroferogramas. Acá hay un electroferograma con 1, 2, 3 perfiles genéticos, los 3 de arriba, o sea, esta vía y esta vía. Lo que ven en horizontal son 3 perfiles genéticos, y abajo lo que tiene muchos piquitos es una escalera alélica. O sea, es algo que ponemos para que se pueda determinar el tamaño de estos picos, que son los picos que no conocemos. Acá nosotros tenemos una muestra que está corrida en esta primera línea, que ustedes ven que acá tiene un solo pico, esto es el marcador de la melogenina, que es un marcador de sexo, ¿verdad? O sea que esto es mujer porque tiene un solo pico, es XX, esto tiene 2 picos, eso es un XY, y esto es 2 picos, un XY. Y ustedes ven que si nosotros tenemos acá un perfil, acá otro perfil y acá otro perfil, entre este y este no son iguales porque el de arriba es una mujer y el segundo es un hombre, y entre el segundo y tercero no son iguales porque si bien los dos son hombres, en este locus no tienen los mismos alelos, ¿verdad? La segunda muestra o el segundo electroferograma muestra una homocigosia en este marcador, y la tercera muestra una heterocigosia con 2 alelos presentes. Acá un poquito más de lo mismo, un perfil 1 y un perfil 2. Si estuviéramos haciendo comparación, y quisiéramos ver si hay identidad entre el perfil 1 y el perfil 2, los dejo pensar un poquito y a ver si a ustedes les parecen que son idénticos el perfil 1 y el perfil 2. Mientras prendí la luz, y como ustedes ven no son idénticos porque la posición en que están los alelos, ¿verdad?, el perfil 1 son distintos, o sea, los tamaños de los alelos, los tamaños no son la altura del pico, sino dónde migran los picos, es diferente entre el perfil 1 y perfil 2. Este ADN además es heterocigota para este locus y este ADN es homocigota para este locus. Bueno, entonces ese perfil genético, como lo vimos anteriormente, cuando hay un solo alelo muestra que hay homocigosia, se heredó el mismo alelo de ambos padres, y cuando hay 2 hay heterocigosia, y es lo que vimos recién. Esto que se muestra en el electroferograma como un pico, después se traduce por el tamaño de los alelos en tablas, ¿verdad?, que muestran los alelos presentes de manera numérica por el tamaño, y ustedes ven la representación de cada locus con una nomenclatura alfanumérica, ¿verdad?, que indica en qué cromosoma está cada locus, y abajo el alelo que se encontró. Por ejemplo, homocigosia en este locus, homocigosia en este locus, heterocigosia en esto, en fin. Acá ven una tabla representada con perfil en vertical de un padre y de un hijo, y ustedes ven
que en cada locus tiene que estar presente, uno va a ser el alelo materno, no sabemos cuál es, pero tiene que haber un alelo que sea lo obligadamente paterno. Cuando nosotros empezamos en el primer locus, el 15 lo puede haber heredado el padre, el 16 lo puede haber heredado el padre, pero en el FGA, el hijo 21-22, el padre no tiene ni el 21 ni el 22. Cuando vamos a otro locus como el de 13, el hijo es 10-11, el padre es 8-14, o sea que el padre, si hay exclusión en varios sistemas, se excluye el vínculo de paternidad de esta persona respecto a esta otra persona. Y así se va haciendo el estudio para poder llegar a una exclusión. Hipótesis y cálculos probabilísticos e informes. Cuando no hay exclusión, creo que me salté alguna diapo, pero bueno, vamos a tratar de seguir para adelante. En los casos de identificación, lo que debemos de encontrar obviamente son dos perfiles idénticos, y si esos perfiles no son idénticos, se puede excluir la identidad o excluir la coincidencia. Pero cuando no se puede excluir, es necesario pasar a hacer estimaciones probabilísticas para poder saber cuál es la fuerza, ¿verdad?, de la prueba que estamos aportando. Como dice allí, la prueba científica se basa precisamente en que somos capaces de poder medir el nivel de incertidumbre. Cuando aportamos algo a través de una prueba, no son opiniones, sino que tenemos que poder estimar, ¿verdad?, cuánto de certidumbre y incertidumbre existe en el valor o en la conclusión que estamos aportando. Lo que les decía recién, si estamos haciendo un estudio de identificación, estamos comparando un ADN, un perfil que se encontró de un ADN cualquiera y se quiere identificar respecto a una muestra de referencia. Si no existe coincidencia, se puede ir directamente al informe, ¿verdad? Porque eso constituye una exclusión. Pero si existe coincidencia, no podemos ir al informe. Tenemos que ir a estimar la probabilidad de que esa muestra, ¿verdad?, que es la muestra dubitada, provenga del mismo individuo que la indubitada, o sea, del individuo de referencia o de un individuo tomado al azar de esa población. A esas dos opciones se le conoce como la hipótesis del fiscal y la hipótesis de la defensa, o sea, que sea realmente ese individuo el que proporcionó esa muestra o que sea un individuo tomado al azar, es la hipótesis de la defensa, o sea, que no sea él. Y esas dos hipótesis hay que correlacionarlas. Cuando nosotros vemos que los perfiles son diferentes en una identificación, o sea, no son coincidentes, podemos ir a una exclusión, ¿verdad? Y en ese caso ya la exclusión puede ser informada. Hay situaciones muy particulares de carácter técnico que ahí están señaladas que no importa destacar acá. Pero cuando no hay una exclusión, hay que hacer este proceso que es el de asumir cuáles son las hipótesis, generar fórmulas, ver cuáles son las fórmulas que hay que aplicar, poder buscar las frecuencias de los alelos que están en juego en la población de referencia y poder hacer ese análisis estadístico de acuerdo al planteo que generamos en la etapa 2. Cuando hablamos entonces de qué es estimar la fuerza de una prueba, tiene que ver con esto. Por ejemplo, ustedes ven esa imagen y dicen, bueno, con esa foto nosotros podemos decir que Suárez es el autor del gol. Y bueno, en realidad no lo podemos excluir. ¿Podemos excluirlo? O no, porque está ahí y está la pelota, está el arquero, en fin. No lo podemos excluir. Pero tampoco podemos decir que sea el autor del gol. Y en realidad la pregunta no es si es el autor del gol, sino que es si con esta prueba, o sea, si con esta foto, nosotros podemos respaldar que Suárez sea el autor del gol. O sea, su autoría queda respaldada por esta foto. ¿Cuál es la fuerza que tenemos con esta evidencia? Y esa es un poco la pregunta que tratamos de respondernos cuando se hacen los planteos probabilísticos, ¿verdad? Si la respuesta es que no hay una exclusión, por ejemplo, del índice de coincidencia o de la identidad, o en el caso de la investigación de filiación, por ejemplo, de la paternidad, no se excluye, entonces tienen que generarse las hipótesis. Las hipótesis del fiscal se llaman normalmente y de la defensa, ¿no? Que en este caso podría decirse, bueno, el fiscal dice que es efectivamente Suárez el que hace el gol,
y la defensa dice que es cualquier otra persona que está en la cancha. Tengan en cuenta acá que la defensa podría decir que es cualquier persona que está en la cancha o podría decir que es cualquier persona que está en el estadio. Pero bueno, es difícil que alguien que esté en el estadio, pero es importante tener en cuenta que uno cambiando una de las dos hipótesis, obviamente va a cambiar lo que es el resultado de ese cociente entre una hipótesis y otra. Cuando estamos en casos entonces no como el del gol, sino como en casos forenses, si hacemos identificación de dos perfiles y no existe coincidencia, ya lo dije, se puede informar, pero si existe coincidencia tenemos que evaluar esas dos hipótesis, la del fiscal y la de la defensa. Ante una exclusión, esto, perdón, está repetido, quedó repetido, entonces quedamos que cuando no hay una exclusión, lo que hay que hacer es empezar a tener en cuenta cada uno de los marcadores o cada uno de los sistemas estudiados que nos va a dar una información que es independiente de la del otro marcador. Esto por lo menos es cierto para todos los marcadores autosómicos que se heredan de forma independiente. De tal manera que la información final que obtenemos tiene que ver con el producto de la información que nos aporta cada uno de los marcadores. Entonces los índices, ¿verdad?, que vamos a tener en cuenta, que vamos a poder informar, van a ser el producto de los índices que se generan en cada uno de los marcadores. Esto lo vamos a ver ahora un poquito mejor. La valoración probabilística, entonces, de dos hipótesis, tiene que ver con la necesidad de considerar dos explicaciones, ¿verdad? De que la prueba se debe evaluar calculando siempre, además, la probabilidad bajo esas hipótesis alternativas, por ejemplo, que sea el padre la persona estudiada o que el padre sea una persona tomada al azar, o sea, frente a estos resultados, cuanto más evidencia hay de que realmente esta persona sea el padre, cuánto aporta esta prueba. El valor de las pruebas en relación con una de las hipótesis es la probabilidad de ocurrencia de esa explicación dividida la probabilidad de ocurrencia de la explicación alternativa. Y por lo tanto hay que saber formular bien ambas hipótesis para poder tener un buen resultado de la pericia. Esto es más de lo mismo, o sea, es exactamente lo mismo y como dice acá, entonces, dada la presencia, por ejemplo, en identidad de dos perfiles que hay que comparar y que no se excluyen porque son iguales, hay que ver cuál es el peso de ese resultado y para eso las hipótesis son que la probabilidad de que ambos perfiles provengan del individuo estudiado versus la probabilidad de que ambos perfiles no provengan del mismo individuo o que es lo mismo decir que provengan de un individuo tomado al azar. Obviamente el numerador, si proviene del mismo individuo, el numerador es 1, o sea que el numerador en ese caso en identidad va a ser 1. Y el denominador va a ser la frecuencia del marcador o de la multiplicación, de la frecuencia del marcador en la población general o de la multiplicación de la frecuencia de los múltiples marcadores en la población general. Esto ustedes lo ven mejor acá en esta tabla, en donde ustedes ven que el numerador es 1, ¿verdad? En la hipótesis del fiscal, y el denominador para cada sistema es ese valor, y obviamente se va buscando esa razón de verosimilitud, ¿no? O haciendo una relación entre el numerador y el denominador para cada uno de los sistemas genéticos estudiados. Como esto después se multiplica, da un valor muy alto, ¿verdad? Un valor muy alto que tiene una capacidad de discriminación también muy elevada. Ese valor, razón de verosimilitud, ¿verdad? De alguna manera lo que determina es que si la relación, cuando nosotros manejamos dos hipótesis, si el cociente entre la hipótesis del fiscal y la hipótesis de la defensa es 1, quiere decir que la evidencia es neutra, o sea que no hay mayor peso de una hipótesis respecto a la otra. Si es mayor que 1, es que realmente la prueba apoya la hipótesis de la acusación, o sea, la hipótesis, por ejemplo, que plantea que tal individuo sea el padre o sea el que aportó esa muestra sanguínea. Y si es menor que 1, apoya la hipótesis de la defensa. Como lo dice allí ese material más abajo, uno de los errores comunes tiene que ver con que ese RB o razón de verosimilitud
se interpreta a veces de una manera incorrecta. En realidad, la razón de verosimilitud lo que muestra, por ejemplo, si un RB diera 1000, es que es 1000 veces más probable evidenciar ese perfil genético, ¿verdad? Con esos resultados, si la muestra que está, por ejemplo, en una escena procede del acusado que está estudiado, que si procede de una persona tomada al azar, y no que esa persona es tantas veces más probable que sea. O sea, ahí hay una pequeña diferencia que hay que tener en cuenta cuando se hacen estos informes. Bueno, el poder dar un valor probabilístico del peso de la pericia es lo que transforma estas pruebas, ¿verdad?, de una opinión de experto a lo que se denomina una evidencia científica, porque de alguna manera lo que hace es determina el valor de incertidumbre, o de alguna manera también permite, por la inversa, saber cuál es el nivel de certidumbre. Aparte de estos casos de identificación o de paternidad sencillos, puede haber casos muchísimo más complejos. Por ejemplo, si en un lugar lo que se recoge no es un solo ADN, sino que es una mezcla de ADN. O, por ejemplo, en una violación, si a una mujer la violaron múltiples hombres, van a encontrar un perfil del ADN de la mujer con el ADN de varios hombres. Entonces, reconstruir esos perfiles genéticos puede resultar complejo, porque obviamente todos los marcadores van a aparecer en el electroferograma, pero no tienen nombre y apellido. Entonces hay que poder reconstruir los perfiles genéticos, hay que saber de alguna manera plantear cuántos contribuyentes hay en esa mezcla, en fin, hay casos que son más complejos de resolver. Eh, la prueba de ADN, lo que hay que saber es que no nos va a contestar si sí o no a determinada cosa, sino que nos va a dar la probabilidad de que esa evidencia aporte o no aporte a lo que estamos, cuánto aporta esa evidencia a lo que nos estamos planteando. Entonces, si seguimos con esa misma línea de razonamiento en los estudios de filiación o en los estudios de paternidad, la pregunta no es, tal persona es el padre o está relacionado, sino que la pregunta es si la relación planteada, o sea, la paternidad o el abuelazgo o el vínculo que sea, está respaldado por esos resultados o por esos perfiles genéticos que hemos obtenido en la pericia. Y eso obviamente también exige en las pruebas de filiación, sean sencillas o complejas, trabajar con lo que se conoce como la probabilidad previa, la probabilidad posterior y de realizar la pericia, o sea, lo que nos muestra la evidencia, y la razón de verosimilitud entre ambas. Obviamente, para hacer un estudio de filiación, tenemos que saber si, por ejemplo, estamos frente a un caso que es un trío sencillo, donde tenemos al padre alegado, a la madre y al niño. Si estamos hablando de, por ejemplo, en casos donde estamos estudiando hermanos completos, o si estamos estudiando casos más complejos donde tenemos vínculos menos directos con personas fallecidas, y obviamente tenemos que saber muy bien cuál es el pedigrí para poder hacer las hipótesis y saber cuáles son las mejores muestras a estudiar. Y bueno, evidentemente esas fórmulas que tienen que ver con la probabilidad a priori y la probabilidad a posteriori, o la probabilidad que se obtiene con el estudio, varía de acuerdo al planteo que tenemos desde el inicio. O sea, lo que estamos mostrando acá, por ejemplo, en esta tabla, es que de acuerdo al vínculo familiar con la... Bueno, no, esta es solamente una tabla que muestra probabilidades a posteriori y las frecuencias de que por simulación en distintos grupos de parentescos se den esas probabilidades. Pero acá lo que se está mostrando en la primera es qué probabilidad a priori se utiliza en las cortes para los casos, por ejemplo, de paternidad. 0,5 es una probabilidad neutra, pero 0,5 si hay heterocigosia, si hay homocigosia se usa el 1 en el numerador. Ustedes ven que nosotros trabajamos con fórmulas que las tenemos bien establecidas y que ustedes pueden encontrar en las distintas páginas. No me voy a referir en detalle, pero X es la probabilidad que un padre alegado le haya transmitido ese alelo al menor, y es la probabilidad de que se le haya transmitido un hombre de la población de referencia, y obviamente X es 1 si ese alelo es homocigota,
en el padre y es 0,5 si es heterocigota, porque si es homocigota, la única posibilidad que tiene, si es verdadero que es ese hombre el que le transmitió el alelo, es de haberle transmitido ese alelo, por lo tanto es uno. Bueno, esto lo podemos ir determinando, calculando manualmente, se puede hacer en una paternidad sencilla, locus a locus, y posteriormente se multiplican los índices de paternidad que arroja cada uno de los resultados. Acá es una tabla que nos muestra cuál es la fórmula que tenemos que aplicar. Si el genotipo, si el niño es homocigota, la madre es homocigota y el padre es homocigota, y las distintas combinaciones que existen. Obviamente los índices combinados que dan valores muy altos, por ejemplo, acá hay un índice de paternidad y acá hay una probabilidad de paternidad, es porque se multiplican los índices que aporta cada marcador genético, ¿verdad? Pero esto se vuelve obviamente bastante más complejo de analizar cuando las relaciones no son las relaciones directas, porque el número de alelos que se comparten en los familiares con menor grado de vinculación es más bajo, y por lo tanto hace que los test sean menos concluyentes. Obviamente esto lo que hace que si un estudio de filiación se hace no con los familiares directos, o sea, con padres, con abuelos, con nietos, sino que con primos, con tíos, la capacidad de conclusión de un estudio, como aquí lo dice, sea menor. Por suerte existen guías, existen recomendaciones, existen tablas con las fórmulas que debemos aplicar para el estudio probabilístico, ¿verdad? Existen en las páginas web distintas referencias. Nosotros trabajamos con un sistema que se llama, es el DNAView, es un software que no es libre, que compramos hace muchos años, que tiene el DNAView y tiene un ítem que es para paternidades, que lo que nos permite es hacer cálculos sencillos y complejos, teniendo en cuenta además índice de mutaciones y de otros problemas que surgen desde el punto de vista técnico. Pero también a nivel libre existen online, yo les dejé acá en la presentación con código abierto, ustedes tienen disponibles distintos software que permiten hacer cálculos para casos sencillos y para casos complejos. En la página de la ISFG hay un listado importante de estos software, y el otro bastante conocido, que también es de software, es de acceso libre, es el Familia, que lo utilizan muchísimos laboratorios. Nosotros usamos ese software de Charles Brenner, que es una autoridad en el área de matemática forense, es una persona que tiene múltiples publicaciones sobre problemas complejos de los cálculos probabilísticos, que estuvo en el Uruguay, que estuvo en nuestro laboratorio y que nos enseñó a manejar ese sistema. Pero obviamente a nivel de las páginas internacionales, no solamente existe información, sino existen recomendaciones y referencias a los software y, como les decía hoy, a las frecuencias que se necesitan considerar. Por último, entonces vamos a decir que después que ustedes tienen toda esta información, necesitan poder elaborar los resultados, hacer con la asignación alélica y el perfil alélico, como ya vimos, de acuerdo al análisis del caso, las hipótesis de trabajo. Si es una mezcla, ver los componentes de la mezcla, hacer el análisis estadístico si correspondiera, hacer una correcta interpretación y comunicación, y lo que les queda entonces es emitir y firmar un resultado y revisar y firmar ese resultado por parte de distintas personas. El informe de este tipo de estudios siempre incluye la información que está referida a qué sistemas estudiaron o analizaron, o sea, no solamente no una conclusión, sino, bueno, estudiamos tales locus, tales marcadores, cuáles fueron los perfiles genéticos, o sea que tiene que haber tablas con los perfiles genéticos de las muestras o de los individuos, tiene que haber una conclusión cualitativa y tiene que haber índices probabilísticos calculados. Y por otro lado, tiene que haber se debe cumplir con determinados requisitos formales que son, que están allí presentados, que obviamente tienen que ver con la firma y con otros elementos para que cumplan con la formalidad. Los laboratorios deben participar en controles de calidad para poder garantizar determinadas condiciones de trabajo.
¿verdad? Pero de cualquier manera siempre puede haber problemas, siempre puede haber errores. El ADN no es, el estudio de polimorfismo de ADN no es una solución siempre para todas las situaciones y puede conducir a graves errores. Ha pasado, existen múltiples artículos referidos a esto que han tenido inclusive consecuencias legales importantes. Por lo tanto, recalcamos los planteos que tienen que ver con algunas consideraciones éticas, que hay que tener en cuenta siempre cuál es el nivel de eficacia de las pruebas, los inconvenientes que estas pruebas pueden tener o pueden generar, el nivel de garantías que hay que tener desde el punto de vista técnico y procesal, y obviamente en algunos casos hay que estar dispuesto a rechazar, ¿no? Algunos criterios de trabajo y sobre todo si se desconoce de qué manera han sido obtenidas las muestras y si no se puede disponibilizar de la información de que las muestras han sido obtenidas bajo criterios de consentimiento en, en la mayoría de los casos. Por último, entonces, no sé si están con los micrófonos abiertos y si alguno sobrevive. Le quiero preguntar si alguno se anima a decir, ¿no? ¿A qué caso podrían corresponder estos electroferogramas? O sea, este electroferograma, ¿qué les parece que es? ¿No quedó nadie? No sé, a ver si alguien se anima a opinar. Quedan dos nada más, pero Bueno, igual no eran muchos, pero ¿qué les parece que es el electroferograma? Fíjense que acá arriba primero, ¿qué podemos decir? Que es de ADN autosómico, porque acá dice D13, o sea que acá lo que está diciendo que hay un cromosoma 13, o sea, es un marcador que está en el cromosoma 13, un marcador que está en el cromosoma 16. Y acá lo que estamos viendo es un electroferograma que tiene el alelo 18, el alelo 6, y acá está marcado que acá abajo está el 18, acá está el 6, pero en este otro electroferograma del medio, aparte del 18 tiene el 14, y fíjense que este 14 está acá abajo, y este 7, que no es del de acá arriba, está acá abajo. Entonces el electroferograma del medio, ¿a qué podría corresponder? Bueno, se los digo, podría corresponder al hijo de la persona cuyo electroferograma está acá arriba y de la otra persona cuyo electroferograma está acá abajo. Entonces, estos alelos, ¿verdad? Ustedes tienen acá marcado en azul el obligadamente paterno, por ejemplo, y en rojo el obligadamente materno. En este caso, por ejemplo, en esos locus no habría una exclusión. Acá eso mismo lo ven, pero presentado en tabla, ¿verdad? Entonces, si ustedes dijeran, o por ejemplo, esto podrían ser tres muestras a comparar para una identidad, o podrían, si fuera una identidad, podrían decir ya que M1 no es igual ni a M2 ni a M3, podrían ver entre M2 y M3 si es toda idéntica y van a ver que M2 respecto a M3 acá tiene un solo alelo, tiene el 8, M3 tiene acá el 8 y el 11, por lo tanto M2 y M3 tampoco son iguales. Y podrían tratar de deducir si entre M2 y M3 podría haber algún vínculo biológico, pero no se los voy a pedir ahora porque es mucho, se los dejo planteado para que lo hagan como ejercicio. Acá ven otra tabla, pero como les decía hoy, con información de cromosoma Y, y ustedes acá ven que la información de la muestra 2 y de la muestra 4 no es idéntica, ¿verdad? Por lo cual, y es solamente, en este caso solamente hay dos alelos porque en realidad son dos marcadores dentro de un mismo locus, pero todo el resto obviamente es de un solo marcador porque es haploide, ¿verdad? Y por último le ponía que dado dos haplotipos mitocondriales, M1 ¿no? Era familiar de una base de datos, M2 también, un familiar que está en una base de datos, y M3 eran restos óseos que correspondían a una persona desaparecida, y acá estaban determinados polimorfismos en regiones hipervariables del ADN mitocondrial que opinaban respecto de M3
o sea, de M3 respecto a M1 y a M2. Se lo dejo para que los piensen con tiempo y porque a esta altura deben de estar bastante cansados. Bueno, lo dejamos por ahí. La presentación tiene mucha información en la cual no hicimos hincapié, pero que la pueden ir a buscar allí. Y bueno, cualquier cosa, dejo por ahí mi correo por si alguno tiene alguna duda, algún interés particular en algo para que me contacten, que pueden pedir a Víctor el correo. No sé si quieren hacer alguna pregunta los dos sobrevivientes. Dejo de compartir. No sé si hay alguna pregunta. Espera yo estaba doble conectado porque estaba Si no, en cualquier dos cosas a pregunta la que vez. queda se la hacen a la inteligencia artificial que... Esa es la otra opción. ah, Bueno, no, si no tienen preguntas, te liberamos, Milka, y muchísimas gracias de nuevo. Espero que tu etapa de docente libre te sea lo mejor posible, pero sí, es con muchísimas gracias gusto, como es siempre. con gusto. Bueno, cualquier cosa está la versión del año pasado, que a veces una versión queda un poco más ordenada que otra, pueden recurrir a la que quieran, no hay demasiadas diferencias. Bueno, Buen- un beso, hasta luego. Buenísimo. Bueno, dejo de grabar acá.